Muy bien, como resumen de la primera ley de Newton, que fue lo que estudiaron en semana 3, vamos a ver que esta se llama o se conoce como la primera ley de Newton o la ley de inercia, que dice que todo cuerpo que esté en movimiento va a seguir en movimiento hasta que una fuerza externa lo detenga. O todo cuerpo que está en reposo permanecerá en reposo hasta que una fuerza externa lo ponga en movimiento. Entonces, este niño va corriendo y de repente una cáscara en el suelo y blum, dejó de correr. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una representación gráfica para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Las fuerzas las vamos a representar siempre con letras mayúsculas. Por ejemplo, si tenemos un objeto, una caja, sobre una mesa, esa caja es una materia que tiene una masa y esa masa, la fuerza de gravedad actúa, por lo tanto va a tener un peso. Dicho sea de paso, la masa y el peso son dos dimensiones diferentes. Masa por gravedad me va a dar peso. Y la fuerza normal, que va a ser una fuerza perpendicular siempre a la superficie de contacto. En este otro caso, tenemos un objeto que está inclinado sobre una superficie inclinada a un ángulo. Entonces, ustedes pueden ver que la fuerza normal es perpendicular a esa superficie y el peso siempre va a actuar hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, el peso va a tener una componente en X de este plano cartesiano y una componente en Y, que una va a ser por el seno del ángulo y la otra por el coseno del ángulo. Resumimos entonces, el peso es la fuerza de gravedad sobre el objeto, lo representamos con W y va a ser masa por gravedad. Vamos a trabajar solamente sistema internacional. La gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza normal, por favor, siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y la fuerza de fricción va a ser esa fuerza que no permite o que se opone al movimiento. En un diagrama de cuerpo libre, veamos, acá tenemos un objeto. Este objeto tiene 115 libras. Libras, que es masa, y por favor, vamos a trabajar, repito, con sistema internacional. Por lo tanto, siempre pasan las medidas de la masa a kilogramos. Y vamos a tener que el peso de este objeto de 115 libras va a ser 52.27 kilogramos por la fuerza de gravedad, que son 9.81 metros por segundo al cuadrado. El peso es una fuerza que se da en dimensional newtons. Kilogramo, metro por segundo al cuadrado, newtons, y lo representamos con una N mayúscula. Por lo tanto, en este objeto, el peso y la fuerza normal son iguales. ¿Cuánto mide la fuerza normal entonces? 512.77 newtons. En este momento no hay otra fuerza que afecte a esta caja, a este objeto, que está sobre una superficie horizontal. Recuerden, la fuerza peso se da en newtons y la masa la deben trabajar siempre en kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. En la semana 1 trabajamos conversiones, así que harán las conversiones que correspondan para trabajar sistema internacional. El diagrama de cuerpo libre, en este otro objeto, hay una persona que está jalando una caja. Entonces, ustedes observen que ahora, si ya el cuerpo no está estático, sino que lo están jalando,
hay una fuerza de fricción que se opone a esa fuerza de tensión que están jalando. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de fricción va a la izquierda porque se opone al movimiento. La tensión o la fuerza con la que están jalando el objeto va a tener dos componentes, una en X y una en Y. La fuerza de fricción va a tener hacia la izquierda y se opone a la fuerza de fricción la componente de la tensión en X. Por otro lado, en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo es negativo y esta tensión con su componente en Y. O sea, vamos a tener dos fuerzas hacia arriba positivas y el peso hacia abajo negativo. Veamos este otro ejemplo. Acá tenemos un vehículo, una tensión, va empujando, va jalándose con la fuerza del vehículo, sube por una carretera inclinada. Entonces, esa tensión con la que va el vehículo se opone al peso, pero como está en un plano inclinado, el peso va a tener una componente en X y una componente en Y. Como el peso está sobre un plano inclinado, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Y si ustedes pueden ver, la fuerza normal con la componente del peso en Y. Y la tensión que va a ir hacia la izquierda va a estar con una componente del peso en X, pero negativa. Muy bien. De esto podemos ver dos fuerzas de fricción. La fuerza de fricción cinética es como por ejemplo en ese vehículo, que el vehículo está en movimiento. Entonces, es esa fuerza que se opone cuando los objetos están en movimiento. Y la fuerza estática es cuando un cuerpo está quieto, está sin moverse, está estático, y es esa fuerza que se opone a que el cuerpo inicie su movimiento. Entonces, hay coeficiente de fricción cinética y coeficiente de fricción estática. También vamos a conocer este otro dispositivo mecánico a través de los ejercicios. Esta tensión que entra acá por esta polea, esta tensión que va hacia arriba es exactamente esta misma que va hacia abajo. En algunos casos esta tensión va hacia arriba y luego hay una mesa y sobre la mesa hay un objeto que lo está jalando. Esa tensión que entra a la polea va a ser la misma que sale. Analicemos este ejercicio y así, por favor, quiero que resuelvan los ejercicios. No voy a aceptar ejercicios que resuelven quién sabe cómo. O sea, así quiero los ejercicios. Primero está el enunciado del ejercicio. Me dice que una caja de 50 kilogramos. Si me dice 50 kilogramos, ¿es masa o es peso? Es masa. Entonces, mi primer dato es la masa de 50 kilogramos. Es jalada por una fuerza de 250 newtons. Me están dando una tensión de 250 newtons a 30 grados. Me está dando el ángulo, 30 grados. ¿Cuál es el dato implícito? La fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque esa caja de 50 kilogramos va a tener un peso y ese peso es masa por gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Así
quiero que trabajen ordenado. Primero los datos, luego el diagrama de cuerpo libre donde se va a hacer el análisis. Aquí está la masa, si es jalada, aquí está la fuerza de tensión con su componente en X y su componente en Y. Y como está siendo jalada, va a haber una fuerza de fricción cinética. El peso de la caja está sobre una superficie, por lo tanto hay una fuerza normal. Situación que no se ve cuando los objetos están suspendidos en el aire. Aquí no va a haber fuerza normal, ¿de acuerdo? Porque no está en ninguna superficie de contacto. Voy entonces. Vamos a ver, este objeto está en equilibrio, de manera que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Entonces, analicemos en X. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Solamente la fuerza con la que está siendo jalada esa caja y la que se opone al movimiento. Como está siendo jalada, está en movimiento, es una fuerza de fricción cinética. ¿Cuál es la ecuación de la fuerza de fricción? Lo vimos anteriormente, era coeficiente de fricción por la normal. Y ahí se queda nuestra sumatoria de fuerzas en X. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, aquí es Y por favor, es la fuerza normal que va hacia arriba más la componente en Y de la fuerza normal, menos el peso que va hacia abajo. De acá yo despejo la ecuación para determinar la fuerza normal y la voy a sustituir aquí. Entonces, tomamos de la ecuación de equilibrio en X, que la fuerza normal es igual a todo esto. Muy bien, entonces yo hago 250 por coseno de 30 grados va a ser igual al coeficiente de fricción cinética por todo esto. ¿Sí lo entienden? ¿Y qué me están preguntando? Que determine el coeficiente de fricción. Entonces, esto que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me queda que el coeficiente de fricción es 0.59. Este es el resultado. La respuesta siempre va a responder el enunciado. La pregunta del enunciado. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción es tanto. Así, en esta forma ordenada, quiero que entreguen sus ejercicios en el examen. Veamos el ejemplo número 2. En este caso, pueden ustedes observar que un bloque de 90 newtons, ¿es masa o es peso? Si son newtons, es peso. Cuelga de 3 cuerdas como se muestra, determina el valor de T1 y T2 si el ángulo es 30 grados. Entonces son los únicos dos datos que tengo. ¿Qué hago entonces? ¿Me interesa ahora la gravedad? No, porque ya el peso ya me lo dieron en newtons. Esta es la figura que me dan y esta es el diagrama de cuerpo libre. Estos 30 grados de aquí, ángulos internos alternos entre paralelas, es el mismo de este, por lo tanto, este de acá es igual a este. Y voy a hacer el análisis primero del sistema de cuerdas, de aquí arriba, y después de este objeto. Si analizo las cuerdas, la tensión 2 en X, sumatoria de fuerzas en X, tensión 2 en X menos tensión 1. ¿Por qué? Porque una va a la derecha y la otra a la izquierda. Por lo tanto, las dos tensiones, la tensión 2 por coseno del ángulo es igual a la tensión 1 por coseno del ángulo. Y si yo divido dentro de coseno de 30 grados, me queda que la tensión 2 es igual
a la tensión 1. Ahora voy a hacer análisis de fuerzas en Y. La tensión 1 en Y más en Y, porque las dos van para arriba, tensión 2 en Y menos la tensión 3. Esta tensión 3 es igual al peso. Entonces, yo despejo de aquí la tensión 3 y ahora me voy a hacer análisis del bloque. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Tiene este bloque? No, señores. No tiene nada en X. No hay ninguna superficie de contacto. Solamente sumatoria de fuerzas en Y. Y me queda que la tensión 3 hacia arriba es positiva, menos el peso hacia abajo me va a dar igual a 0. Por lo tanto, la tensión 3 es igual a 90 newtons, que es el peso del objeto. Esto lo sustituyo en esta ecuación de equilibrio en Y me queda que la tensión 1 es 90 dividido 2 por seno de 30 grados. El valor de la tensión 1 era igual al valor de la tensión 2, que es 23 grados. Yo quedo a la orden por si tienen alguna pregunta.